Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y que abandones tu pecado? Pero eres terco, escribe aquí Pablo, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Pues hermanos, el domingo, en los versículos del 18 al 32 del capítulo 1, vimos por un lado cómo la ira de Dios se iba revelando progresivamente a lo largo de la historia, conforme también la depravación humana iba creciendo, especialmente en lugares donde rechazaban a Dios y no disponían de la ley, es decir, en lugares donde existían principalmente los gentiles. Vemos, por tanto, cómo esas consecuencias ante ese rechazo de Dios eran tan grandes que el pecado producía más pecado todavía. Y es por eso que cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 1 cómo la ira de Dios se iba revelando y la depravación humana iba creciendo y cómo eso iba ahí adelante y adelante, continuando con más depravación, con más degeneración, se veía cómo el Señor, aún en medio de su ira, iba también mostrando su enorme paciencia. Sin embargo, en los versículos que vamos a tratar hoy, no vamos a hablar de esa ira que se va revelando poco a poco, sino que también vamos a tratar esa ira que es totalmente colosal, que es implacable, que es la ira que se aplicará en el día del juicio final. Por eso, antes de empezar con el capítulo de hoy, debo compartiros que varios comentaristas, varios teólogos, consideran que el apóstol Pablo denunció principalmente al pueblo gentil en Romanos capítulo 1 y que en el capítulo 2 busca equilibrar la balanza criticando el pecado de los judíos junto con su hipocresía por creerse mejores que los gentiles ante su situación vergonzosa, ante su depravación humana, como bien se expresa en el capítulo 1. No obstante, en los versículos leídos, en estos primeros versículos del capítulo 2, todavía no se muestra exactamente ese contraste de primero voy a denunciar el pecado de los gentiles y ahora voy a denunciar el pecado de los judíos.
por ahora todavía continúa mostrando un poco más acerca del pecado de los gentiles, aunque poco a poco empieza también a denunciar el de los judíos, para que finalmente en el capítulo 3, casi ya al final, nos muestra cómo todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles. No hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores delante de Dios y por tanto merecemos su ira, pero por su gracia, por la fe en Cristo Jesús, obtenemos salvación. Pero eso es para el capítulo 3 y más adelante. ¿Vale? Así que podríamos decir que los primeros versículos de este capítulo 2 desarrollan una clara enseñanza que nos dio el Señor Jesús en los Evangelios, ¿verdad? Leamos Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42, porque es lo que se respira al leer el capítulo 2 de Romanos, los primeros versículos. Lucas capítulo 6, versículos del 37 al 42, versículos muy conocidos. Dice el Señor Jesús aquí, a partir del versículo 37 de Lucas capítulo 6. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Vemos cómo estas palabras, ¿verdad?, de Lucas capítulo 6, concuerdan con lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en Romanos 2, versículo 1 en adelante. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Se está dirigiendo a los judíos frente a los gentiles. Pero tu maldad, escribe Pablo, es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, escribe Pablo, también practicas las mismas cosas. ¿Veis cómo tiene muchísima relación lo que está diciendo aquí Pablo con lo que dijo Jesús? ¿Qué haces criticando a otros cuando tú mismo eres igual o hasta incluso peor, verdad? Ahora bien, antes de seguir adelante con este capítulo 2 de Romanos, debo de aclarar que no debemos de confundir el término de juzgar, como hoy en día bastante se hace, ¿verdad? Pues no es lo mismo, y algunos han comprobado así, ¿no?, que se enseña la diferencia entre juzgar a otros y no hacerlo para no afectarles, para no de algún modo ofenderles, ¿verdad? Y nosotros debemos de entender que en el Evangelio es cierto que Jesús dice no juzguéis si no queréis ser juzgados, pero el Señor Jesús también nos enseña a juzgar con juicio justo. Por otro lado, debemos de entender que el juicio muchas veces se elabora como una expresión de corrección, como una expresión de crítica que busca edificar, como una especie de exhortación. Y yo creo que es importante que debamos de remarcar esto, porque hay veces que las iglesias han comprado tanto la expresión no debemos juzgar a nadie, de que todo debe ser tolerancia y aceptación, y esto no es bíblico. Ciertamente algunas iglesias han ido al otro extremo, un extremo en el cual los hermanos se critican constantemente, hay murmuraciones, hay cotilleos, y no se lleva a ningún lado que sea productivo, que sea bueno y edificante para la iglesia. Pero tampoco podemos vivir aceptándolo todo, tampoco podemos vivir como comunidad permitiéndolo todo, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios.
En medio de la iglesia debe de haber corrección, en medio de la iglesia debe haber edificación, en medio de la iglesia debe haber disciplina. Y eso también lo enseña Jesús. Os digo esto porque, claro, como digo, debemos de diferenciar el juicio que busca cambio, que busca corrección, del juicio que busca aniquilación, que busca denuncia, que busca condenación eterna. Porque no es lo mismo. Y claro, varios no saben diferenciar esto porque estamos ahora mismo en el siglo XXI donde se compra bastante lo de a mí no me juzgues, déjame vivir como yo quiera. Yo soy el dueño de mi vida, así que no te metas en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo digo. Ese es el discurso de pleno siglo XXI. Pero sin embargo las Escrituras nos enseñan que en algunos momentos donde hay conflictos, donde hay malas conductas, donde hay malas relaciones dentro del contexto del matrimonio, de la familia, de la iglesia, del trabajo, etc., nosotros como creyentes debemos de corregir al hermano, por supuesto, en amor, y que eso es una expresión del amor de Dios. Que el comentarle a su hermano el error que tiene en amor, con cariño, no es algo malo, todo lo contrario, es algo totalmente necesario. Y saber diferenciar el juicio que exhorta, que edifica, del juicio que condena y que denigra, es importante porque aquí también vamos a ver el otro contraste, que ya en parte lo hemos visto el domingo. Existe la ira de Dios que busca que nosotros cambiemos. Y está la ira de Dios que ya no te da ninguna oportunidad más. Es exacto, la ira de Dios acaba contigo. Y nosotros debemos de saber diferenciar eso. Porque claramente lo que aquí Pablo está denunciando es aquellos judíos que se creen moralmente superiores, que se creen espiritualmente superiores y que al ver el caos, la depravación, la degeneración del pueblo gentil, como bien expresa Pablo en el capítulo 1, pues los judíos, claro, se ponen orgullosos y sacan pecho diciendo nosotros qué buenos somos comparados con ellos. Un poco como esa parábola del publicano y el fariseo, ¿verdad? Mira, Señor, yo no soy como ese pecador que está ahí atrás. Yo sí guardo las costumbres, yo sí ayuno, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, no soy como ese de ahí que es un pecador. Pues es algo así. No es lo mismo criticar a alguien etiquetándolo, metiéndolo en una categoría de condenación, ese es un hombre pecador y así se va a quedar, con la actitud de dirigirte a una persona, señalarle su pecado, siendo consciente de que tú también eres pecador, con el fin de que esa persona pueda renovarse, pueda corregirse, pueda seguir creciendo. Esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Perdona, Dime. muy rápido. Sí. Existe otro juicio, llamémoslo así, pero no es un juicio, que es cuando tú ves que algo está haciendo alguien mal, llámese pecado, llámese error, como quieras llamarlo. Y una cosa es tu valoración, que sabes que eso está mal, otra cosa es que lo condenes. Eso es otro tipo de juicio, es decir, valorar algo que tú sabes que está mal, pero eso no es pecado. Es así. Claro, es lo que digo. No hablo de exhortarte, Sí. es callarte, decir, eso que veo no está bien, pero allá él, claro, allá él. Claro, en lo que tú me comentas, lo que se está produciendo es un juicio, pero No condenas. no condenas. Y para que nos entendamos mejor, se supone que no le etiquetas, Claro. que eso es algo que pasa muy a menudo en nosotros. Tratamos con alguien que es impuntual, por ejemplo, y una cosa es que sea impuntual, es decir, que nosotros le etiquetemos como ese es el hermano que siempre llega tarde, o el hermano que dice que va a ayudar y luego al día de la hora no ayuda, ¿no? Una cosa es etiquetarle como ese es el hermano que es así, y eso es una especie de condenación, es como que ese se va a morir así ya. De hecho, hay personas que se excusan a sí mismos diciendo, a mí déjame en paz, yo soy así y me voy a morir así, ¿verdad? Aquí hay gente que es así. Como Judas. Hay gente que a sí mismo se condena, ¿verdad? Pero luego está la situación de hermanos que a veces, por diferentes razones, pues dicen, sí, voy a ayudar en esto, y no ayudan, y otras veces sí.
Sí, hermano, vamos a quedar en este sitio para hacer tal cosa y no vienen a esa hora, vienen a otra. Entonces, en esos momentos, pues sí, es cierto que debe haber un poco de tolerancia, de cariño, ¿verdad? En medio de ese sentido, pero en algún momento, si esa persona sigue así, hay que corregirla, pero con amor, no con odio, no con ira, no buscando superioridad moral sobre esa persona, porque eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros, pero lo que sí Dios quiere que hagamos es la disciplina. Una disciplina que es un acto puro de amor. Y esto también lo vimos el domingo. Dios a quien ama, disciplina. Castiga a todo aquel que tiene por hijo, por cuanto lo ama. Si no hubiese amor por parte de Dios, habría indiferencia. Le daría igual. Te dejo que hagas lo que tú quieras. Que a veces también Dios lo hace, pero con el fin de que nosotros aprendamos en medio de eso, que es lo que vimos en Romanos 1, es decir, el Señor mostró su ira, parte de su ira, y vio que aún así el ser humano continuaba haciendo las cosas que no debía hacer, y entonces en algún momento dado, dice el texto, los entregó a sus concupiscencias, a sus deseos vergonzosos, dependiendo de la versión de la Biblia que leamos. ¿Y eso que produjo en ellos? Pues más pecado todavía. Y ese pecado produce más pecado todavía, y es en general pues la depravación humana de un pueblo gentil que vivía a espaldas de Dios y que además no disponía de la ley escrita como si disponía el pueblo judío, ¿verdad? Que es lo que se está intentando remarcar aquí en el capítulo 2. A partir del versículo 5, notamos cómo el apóstol Pablo vuelve a abordar el asunto de la ira y el juicio de Dios, pero en esta ocasión no está tratando ese juicio de Dios que se revela progresivamente, sino que está enseñando acerca del juicio final de Dios, el cual es definitivo. Es un juicio que no busca exhortar, es un juicio que es totalmente colosal y que no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Y claro, aquí pues el apóstol Pablo ve oportuno remarcar acerca de ese tipo de juicio, una condenación irrevocable para aquellos que no se han reconciliado con él o que no han mantenido una relación a partir de dos elementos. Uno ya lo hemos visto, la creación, y otro lo menciona aquí Pablo, que es la conciencia, ¿vale? Ya os he mencionado que existen dos tipos de revelación. Existe la revelación general y luego la revelación especial o específica. La revelación general se muestra a través de la creación. ¿Por qué? Porque la creación da testimonio del Creador. Y también, por otro lado, existe la conciencia. Una conciencia que se encuentra en todo ser humano. Algunos tienen esa conciencia más cauterizada, como también diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Algunos tienen la conciencia más diluida, más corrompida, pero aún así Dios, como bien lo expresa aquí en el capítulo 2, ha puesto su ley en el corazón de ellos. Y es por eso que aquí Romanos 2 nos enseña que el Señor juzga a los gentiles por medio de la revelación general y juzga a los judíos por medio de la revelación especial. ¿Cuáles son los elementos de la revelación general? La creación y la conciencia. ¿Cuáles son los elementos de la revelación especial? La ley de Dios escrita, es decir, las escrituras, la palabra. Y Dios es justo porque, claro, no va a juzgar a los gentiles por la ley escrita porque ellos no han dispuesto de esa revelación. Cierto es que el Señor motivó a su pueblo para que comparta sus bendiciones, para que comparta esa revelación con el pueblo gentil, pero los judíos no supieron hacer esa labor misionera. En vez de compartir la revelación de Dios, decidieron quedarse con esa revelación y hasta incluso llegar a creer en algunos momentos de la historia que el Dios, Yahvé, era su Dios y que los dioses de otras naciones eran los dioses de ellos. Es decir, hay momentos en la historia de Israel que los israelitas llegaron a pensar
que ellos tenían su nación, sus tradiciones, su lengua y su Dios, y se debían de enfrentar con otras naciones, con sus lenguas, sus tradiciones y sus dioses. Como si fuera, pues, versus una persona contra mí, ¿no? Y no era así para nada. El único Dios que existía y que existe y que existirá es nuestro Dios. No existe otro Dios diferente a ese. Y es por eso que Dios en su justicia pues decide juzgar a cada uno pues según los recursos que disponía. Como digo, el asunto de la revelación general, como también el asunto de la revelación especial, son importantes de tratar, pues evidentemente no son lo mismo, pero ambos son importantes, aunque el Señor en su provisión ha decidido juzgar a cada uno según los recursos que ha recibido. Por tanto, hermanos, nos damos cuenta aquí cómo en verdad el Señor es justo. El Señor nos juzga a cada uno según lo que hemos recibido y lo que podemos hacer con eso que hemos recibido. Es por eso que nosotros, los cristianos, debemos ser responsables con aquellos regalos, con aquellos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos de evangelizar, eso está claro, pero también debemos entender que el compartir la palabra de Dios no es un juego, no es algo que lo podamos hacer así como a la ligera. Y cuando veo o escucho a personas que predican el Evangelio en palabras extrañas, en palabras descontextualizadas, en palabras que expresan verborrea evangélica o palabras hechas de iglesia, me doy cuenta de que hay ciertas personas que no han leído correctamente la palabra de Dios. Y que algunos parece que predican solo para callar sus conciencias y decir qué buenos somos, qué buena es nuestra iglesia, que evangeliza, que sale a las calles, se sube a un banco y predica. Y no, hermanos, predicar es algo muy serio, no se puede hacer por hacer. Debemos intentar conocer bien los códigos de lenguaje que hoy en día se manejan y también intentar discernir qué tipo de público tenemos enfrente. ¿O acaso Jesús predicó de la misma forma a los campesinos que a los doctores de la ley? ¿A que Jesús no predicó igual a los campesinos que a los doctores de la ley? Cuando Jesús hablaba con los campesinos, ¿qué usaba Jesús? Parábolas que hacían referencia a la agricultura. Y sin embargo, cuando Jesús hablaba con los saduceos, escribas y fariseos, comenzaba a citar textos de profetas, textos de escritos del Antiguo Testamento para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús era consciente de que ellos habían estudiado esos textos y que además se atrevían a enseñarlo. Del mismo modo pasa con Pablo. ¿Acaso Pablo predicó de la misma forma a los gentiles que a los judíos? Pues desde luego que no. Cuando Pablo fue a Atenas, por ejemplo, pues Pablo no mencionó en ningún momento a los patriarcas. ¿Por qué? Porque los gentiles no sabían nada de los patriarcas. Y cuando hablaba de los judíos, Pablo no se puso a citar a poetas atenienses. ¿Por qué? Porque los judíos no conocían la filosofía y literatura ateniense ni gentil en general. Pues del mismo modo, cuando nosotros entendemos que Dios ha dado una revelación específica a la iglesia, a su pueblo, con la palabra revelada, y aquellos que no tienen la palabra o que no se acercan a ella solamente disponen de esa revelación general que se ve en la creación, que habla de un creador, y en la conciencia que Dios ha puesto en nuestros corazones, pues nos damos cuenta de que en efecto, si nosotros compartimos la palabra de Dios, la revelación especial de Dios, aquellas personas que no han reconocido a Dios en la creación y en sus conciencias, tendrán una oportunidad mayor a la hora de escuchar la palabra de Dios. Pero si la escuchan de forma errática, mal expresada, mal expuesta, mal contextualizada, aquellas personas no van a entender quién es Jesús. Todo lo contrario, lo van a rechazar más. Por eso os digo que cuando a veces escucho o veo cómo algunos predicadores, hermanos, pastores, están por allí exponiendo la palabra de Dios, pero lo hacen en códigos de lenguaje
totalmente extraños para la vida contemporánea, me doy cuenta de que verdaderamente no han entendido el continente del Evangelio. Porque el continente del Evangelio es saber expresar la palabra viva de Dios en el lenguaje del tiempo en el que se encuentra la persona que lo expresa, en el contexto donde está. Cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio con compañeros de trabajo, amigos o en las calles, no podemos empezar a citar textos del Antiguo Testamento, porque ni siquiera los hermanos que están en la iglesia los conocen. Hay hermanos que por más que se congreguen, no leen la palabra de Dios. Y por tanto no conocen muchos versículos de la palabra de Dios. Y si aquellos que van casi todos los domingos no conocen ni siquiera ciertos libros de la Biblia, ¿cómo podemos pretender que hablando públicamente personas que no leen para nada la Biblia y no se congregan y no tienen para nada una vida espiritual, nos van a escuchar y a entender? Pues desde luego que no va a pasar eso. Al igual que si empezamos a expresarnos con palabras de Biblias antiguas, de 1960 o incluso más antiguas que eso, pues del mismo modo tampoco nos van a entender. Palabras tan antiguas como koinonía, el consolador, palabras que nosotros, por nuestra jerga, por nuestra manera de acercarnos a la palabra, podemos entenderla entre nosotros. Pero fuera no, fuera hablan de formas diferentes. Y nosotros a la hora de comunicar el Evangelio debemos de entender esa realidad, predicar la palabra adaptándolo al tiempo en el que vivimos. No vaya a ser que la situación de las personas que nos escuchen sea peor en el día postrero. Y esto es otra razón más por la cual nosotros no podemos predicar el Evangelio a la ligera. No podemos predicar el Evangelio para callar nuestras conciencias, porque nosotros no predicamos el Evangelio para ser los niños favoritos de Jesús, para ser el ojito derecho de Dios. Nosotros no predicamos el Evangelio para ello. Nosotros predicamos el Evangelio porque sabemos que tiene poder para la salvación. Que aquel que escucha la palabra de Dios y que cree en el Señor puede ser salvo, ¿verdad? Y por cuanto predicamos con ese objetivo, debemos de hacerlo de las formas más claras y cercanas a aquellas personas que por lo general no conocen nada acerca de la espiritualidad, al menos de la cristiana. No podemos dar por hecho que el público que está afuera conoce cosas que nosotros conocemos. Y en medio de eso, ¿verdad? Como digo, pues hay personas que lo hacen simplemente porque entienden qué es lo que hay que hacer, que son buenas obras, y hay otros que entienden que hay una sensibilidad mayor. Y esta es la razón por la cual el personaje histórico de Martín Lutero me despierta sentimientos encontrados. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros en general acerca de esta figura histórica. Una figura que para ciertas iglesias evangélicas es, tan importante que incluso después del apóstol Pablo ponen a este hombre, a Martín Lutero, ¿verdad? De hecho, hace unos pocos años se celebró los 500 años de la Reforma y varias iglesias evangélicas se juntaron para hacer campañas y movimientos evangelísticos al respecto y empezaron a hablar un montón acerca de Martín Lutero y lo que hizo Martín Lutero. Y en efecto, Martín Lutero fue usado en algunas cosas por Dios, como muchas otras personas, ¿verdad? Pero debemos de saber también que a él le costó mucho aceptar cartas como la de Santiago, y que incluso él entendía que había escritos dentro de la Biblia que no eran del todo inspirados por Dios, porque no tenían relación con su entendimiento teológico acerca de la salvación. Por eso es que le costaba aceptar cartas como la de Santiago, porque según su lectura, Santiago se enfocaba más en las obras, y él quería defender que la salvación es por la fe, no por las obras. Lo de la salvación por las obras era de la Iglesia Católica, y él quería remarcar la diferencia, que además es una diferencia, es un principio bíblico, de que nosotros somos salvos por fe, por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Él gratuitamente nos ha ofrecido ese regalo de ser salvos
en Cristo Jesús si nos arrepentimos y creemos en Él. Y eso es cierto. Pero es que Santiago iba por otro lado. Santiago más bien estaba apuntando lo que Jesús varias veces había denunciado. Que hay personas que supuestamente expresaban su fe en Dios, pero no practicaban las obras que eran propias de la fe. Y como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. No lleva a nada. Y sin embargo, como Martín Lutero estaba tan obcecado con ciertos pensamientos, debido también a la corrupción por las indulgencias, ¿verdad? Documentos que si tú pagabas a la iglesia, si tú dabas ciertas ofrendas, ciertos donativos, la iglesia te prometía reducir el tiempo de tus familiares en el purgatorio. Era un negocio muy bien montado, ¿verdad? Y claro, como Martín Lutero estaba tan enfadado ante esa realidad, no podía comprender ciertos textos, ciertas cartas que apuntaban a la salvación por obras. Pues para él no era algo inspirado por Dios. Sin embargo, Martín Lutero en sus escritos expresaba su gran cariño, ¿verdad? Su gran cercanía, su gran aprecio a cartas como la carta a los romanos. Y claro, como él quería defender su teología de que somos salvos por fe, se aferraba a aquellos textos que hablaban acerca de la salvación por fe. Pero cuando pienso en ello, hermanos, me doy cuenta de que probablemente Martín Lutero no leyó correctamente Romanos. Una de las cartas que, como digo, para él eran las mejores del Nuevo Testamento, y sin embargo Santiago era una carta que, bueno, no sé por qué estaría en el canon, pero según él, no estaba inspirado por Dios. Porque se contradecía, vuelvo a reiterar, según él, con lo que enseñaba cartas tan importantes como Romanos. Y sin embargo, en Romanos capítulo 2, el capítulo que estamos tratando hoy, los versículos del 6 al 9 dicen lo siguiente. Él, refiriéndose a Dios, juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Aquí leemos, hermanos, cómo Pablo está hablando de cómo el Señor es tan justo que aquellos que hagan lo bueno, el Señor les bendecirá. Aquellos que hagan lo malo, el Señor los condenará. Pero claro, lo que debemos entender es que aquellos que hacen lo bueno, lo hacen de verdad, y eso que hacen es bueno por cuanto lo hacen para la gloria de Dios. Porque aquellos que hacen cosas buenas así sin más, pero no para la gloria de Dios, no dando reconocimiento a Dios, como lo aprendimos el domingo, lo hacen para su propia gloria, para su propia honra. Y por tanto, son personas que aún haciendo cosas buenas, eso bueno que hacen no es bueno en sí, porque no lo hacen para Dios, lo hacen para ellos mismos. Desde luego hay varias irregularidades en el pensamiento de Lutero, tantas que me sorprende cómo varias iglesias evangélicas alaban la figura de Lutero, como he dicho, tratándole casi como una persona tan importante como el apóstol Pablo. Pero que sí, es cierto, el Señor usó a Martín Lutero al igual que usó a muchas personas más. Pero solo era un hombre, no merece adoración ni ningún tipo de veneración por parte de nadie, porque eso también es algo propio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Tener santos, tener vírgenes, tener cierta veneración por imágenes y supuestos papas, obispos y sacerdotes. Y nosotros no debemos de ser así. El único que merece adoración es Jesucristo, nadie más. Y como digo, cuando leo esos escritos donde Martín Lutero muestra sus dudas acerca
de la carta a Santiago, me pregunto si verdaderamente habrá leído correctamente esa carta que él tanto apreciaba, como es la de Romanos, porque enseña lo mismo. Y sí, estamos hilando fino, hermanos, porque somos salvos por fe, no por obras, como bien enseña el apóstol Pablo también, pero una fe sin buenas obras es una fe muerta, también como enseña Santiago. La fe en un sentido teórico, abstracto, neutral, es hasta engañosa, ¿verdad? Porque hay personas que pueden llegar a creer que creen. Y las personas que creen, no creen. Como decir que menos por menos es más en matemáticas. Y claro, aquellas personas viven engañadas. Así que, ¿cómo sabemos que nuestra fe es verdadera? Cuando hay frutos, cuando hay madurez, cuando hay crecimiento y cuando todo nuestro hacer busca glorificar a Dios, busca honrarlo. Por eso os digo que hay predicadores por ahí que hablan de Dios, que incluso muestran públicamente que quieren consagrar su vida al Señor, pero lo único que quieren de verdad es sentirse mejor, verse más buenos, más santos, más merecedores de los galardones de Dios, y esas personas viven engañadas. Son de las que sirven sin pensar a quiénes están influyendo, predican sin contexto, exponen sin adaptación, solo para callar sus conciencias. Y es por eso que os digo que evangelizar no se puede tomar a la ligera. Para evangelizar debemos saber bien qué queremos comunicar y luego cómo queremos comunicar, que es lo que os expresé el domingo. Imaginaos situaciones en las que podéis evangelizar y pensad qué podéis compartir en esos momentos. Como decía, el domingo os compartí la idea de que penséis ya en qué podéis compartir a la hora de evangelizar, porque me gustaría más adelante hacer un taller con vosotros, con aquellos que tengáis el interés de evangelizar, para profundizar en el cómo, porque es importante tanto el qué como el cómo. Pero por ahora tenéis pues esa tarea, ¿verdad? La tarea de pensar en qué podría compartir yo de la palabra de Dios y de mi testimonio, para que alguna persona de afuera, ya sea español o extranjera, que no conoce a Dios, pueda acercarse al Señor a través de mí. Pero tras pensar en el qué, me gustaría que luego juntos, algún sábado que pueda más adelante compartiros, podamos realizar un taller donde todos reflexionemos en el cómo, donde todos evaluemos cómo hoy en día las personas se relacionan y se comunican a través del habla, por supuesto, pero sobre todo a través de otros medios de comunicación, porque son los que están más vigentes ahora. Todo el mundo está metido en el móvil, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, ya sea en podcast, ya sea en lo que sea. Todo el mundo está en medio de todo ello y nosotros nos debemos de adaptar a esa realidad. No podemos ser como aquellos que predican solamente para callar sus conciencias y para llenar las agendas de su iglesia, porque nosotros sabemos que predicar es un ministerio muy valioso. Es también un deber como creyentes y también aquellos que hayan recibido el Evangelio, o mejor dicho, que lo hayan escuchado y luego lo hayan rechazado, su situación postrera es peor, hermanos. Entonces nosotros debemos de predicar con cabeza. No podemos evangelizar porque sí. Porque Dios juzgará a los gentiles a través de la creación y a través de la conciencia. Y juzgará a los judíos a través de la ley escrita. Pero si algunos gentiles, habiendo rechazado la creación y habiendo rechazado la conciencia, rechazan también el Evangelio, porque algún gentil o judío creyente le ha compartido el Evangelio, su situación postrera en el juicio final será peor. Por eso es que nos debemos de tomar en serio lo de predicar el Evangelio en su contexto. Conclusiones y observaciones finales.
Los gentiles, evidentemente, en este tiempo en el que escribe Pablo, no dispusieron en su mayoría de la palabra de Dios, pero sí de su conciencia, pero es cierto que en algunos casos era una conciencia limitada, era una conciencia cauterizada, pero suficiente para ser juzgados delante de Dios, como lo expresa aquí el apóstol Pablo. Y no debemos ignorar que el ser humano sin Dios es, por supuesto, esclavo del pecado. Está movido por los hilos del diablo y está inmerso en un mundo corrupto y caído, pero en medio de la creación y con una conciencia no tiene excusa para decir no hay Dios. El Señor va a juzgar y a condenar a aquellas personas que, aún no habiendo recibido el Evangelio, hayan rechazado la existencia de Dios y la posibilidad de relacionarse con Dios, habiendo visto la creación y habiendo dispuesto de una conciencia en sus corazones. Y sí, es cierto que hay muchos que en su necedad, como dice el Salmo 14 o el Salmo 53, pues que niegan a Dios y no quieren una relación con Él, y serán juzgados por ello. Ciertamente la exposición del Evangelio les daría más oportunidades para acercarse a Dios, pero su rechazo conllevaría mayores consecuencias. Para mí también es importante remarcar, hermanos, todo esto, pues existe la idea de que el Evangelio debe ser predicado a todos y que es el único elemento de juicio. Yo no sé si habéis escuchado esto alguna vez. El Evangelio debe de ser predicado a todo el mundo y es el único elemento de juicio. Lo primero, en parte, por supuesto que es cierto. El Evangelio debe ser expuesto a todas las naciones, ¿verdad? De hecho, hasta incluso hay un texto que apunta que cuando eso suceda vendrá el Señor. Pero cuando me refiero a eso de que algunos piensan de que el Evangelio debe ser predicado a todos, me refiero a aquellos teólogos, a aquellas iglesias que piensan que en efecto el Evangelio debe de ser predicado a todos en todo tiempo. Y son aquellos que piensan que Jesús fue al infierno después de morir en la cruz y que predicó a aquellos que no recibieron el Evangelio porque eran de otra región o de otro tiempo. Yo no sé si a vosotros os han enseñado eso. Si vosotros pensáis que Jesús fue al infierno. ¿Dicen así? Siempre he tenido dudas. Lo he oído. ¿Lo has oído? Pero, ¿para qué fue? Para predicar el Evangelio a aquellas personas que evidentemente habían muerto antes del ministerio de Jesús y por tanto no habían conocido el Evangelio. Yo creo que la religión católica, eso cuando decíamos el credo, iba incluido en un credo muy, El credo apostólico. en un credo muy antiguo. El credo apostólico. Ajá. Y por eso a lo mejor tenemos una idea de... No, pero en el Evangelio también, yo sí he tenido dudas de eso, que no sé para qué, pero también siempre me han dicho, pero bueno, eso cada quien, porque bueno, uno tiene, cada quien hace su exégesis, lo que dice la palabra. Y aunque, por ejemplo, el pastor vaya lo diga, uno también tiene que hacer su análisis. Yo de verdad siempre he tenido dudas que él descendió, no sé, si eso estaba en el infierno, no iban a salir. Pues eso, si los elegibles si estaban en el Sí, infierno, no sé. ya no hay predicación que pueda sacarlos. Pero no se podría, ¿no? No. Es que, Que Dios sí podría sacarlo. ya, pero entonces no Entonces se te daría a su religión. persona, porque Dios castiga el pecado y en una de las parábolas de Lázaro, ahí dice exactamente que los que van al infierno van al infierno y de ahí no pueden salir, ¿no? Porque sí, lo Las dos razones que yo he oído, ¿Sí? solamente he oído, es que una de las razones principales era porque Dios fue al infierno por dejar todos los pecados de la humanidad. Que eso no sé si es verdad o no es verdad. Y segundo, lo que acabo de decir, para Predicar el Evangelio. evangelizar a los que no lo tienen. Claro, la cuestión está en que, como digo, por supuesto que el Evangelio ahora debe de ser expuesto a todo el mundo. Pero hay personas que les dan tanto valor al Evangelio, y fijaos que el Evangelio tiene mucho valor, no se me malinterprete, que piensan que todo el mundo debe de ser expuesto al Evangelio, porque el Evangelio es el punto
vamos a decir, la piedra angular en la cual se juzga a aquellos que van a la derecha o a aquellos que van a la izquierda, aquellos que son ovejas y aquellos que son cabritos, aquellos que van al cielo, aquellos que van al infierno. Sin embargo, eso no es lo que enseña, entre otras cosas, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 nos ha enseñado, lo hemos leído, los gentiles que no han recibido la ley escrita de Dios serán juzgados por la ley que Dios ha puesto en sus corazones, llamada conciencia, y también, como lo hemos visto en el capítulo 1, por la creación que da testimonio del Creador. Los gentiles que no han recibido el Evangelio, que no tienen una Biblia, como hoy en día existe, hay muchas personas no judías que viven pues en lugares precarios, en tribus, en lugares alejados de la civilización y no tienen acceso a la Biblia. Pero no solamente ellos, los que viven alejados de Dios, pero por otro lado, entonces nosotros también tenemos conciencia. Por supuesto. Y también tenemos la Biblia. Y también tenemos la creación. Entonces tenemos doble, Triple. Ya estamos la gracia, ya nosotros. triple. Nosotros disponemos de la revelación general y de la revelación especial. Nosotros disponemos de cómo la creación nos muestra en nuestra vida, en nuestra propia anatomía también, que existe un diseño inteligente, un orden en la creación, y también en nuestra conciencia vemos que hay una moralidad acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Algunos tienen la conciencia un poco más cauterizada, torcida, oscura, pero aún así hay algo dentro de nosotros que bíblicamente se dice que lo ha puesto Dios. El vivir con conciencia, Sí. con Biblia, Sí. y con esa otra tercera Sí, posibilidad, todos somos pecadores. Claro. Todos pecamos. sí. Entonces todos iremos al infierno. No, si nos arrepentimos y creemos en Jesús. No digas eso. No traes más. Hay que tener fe. Bueno, vosotros vais a ir al cielo, yo al infierno. No, por fe. Sí, por fe somos salvos. Perdón, por lo que he hecho hoy, pero yo No sería yo haciendo lo que dice el capítulo 2. Sí, María. Pero de repente estoy pensando, el único camino a Dios es por medio de Jesucristo. ¿Cómo compaginas tú esas dos cosas? Pues mira, curiosamente, el versículo final de esta sección, versículo 16 de Romanos 2, dice: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Es decir, por supuesto que todo tiene que pasar por Cristo. Y el Evangelio, en esencia, nos habla de Jesucristo, de la salvación en Cristo Jesús. Pero también, por supuesto, Jesús, que es el abogado y también como el Padre es el juez, va a juzgar toda la existencia humana, a todos los seres humanos. Y aquellos humanos que no han recibido el Evangelio porque han existido en otro tiempo, por ejemplo, el Antiguo Pacto, o que existen ahora mismo en lugares donde no llega el Evangelio, deben de ser juzgados de otra forma. Y esa forma que Dios ha provisto para juzgarles es la conciencia y la creación. Pero no podemos decir, esa persona fue salva porque a través de la creación él creyó en Dios, o a través de la conciencia él creyó en Dios, porque es cierto que esa relación que puede tener con Dios es diferente a la relación que tenemos con Dios con la revelación específica, es decir, con la palabra. Es una revelación y es una relación más profunda, más cercana. Pero Dios, en su misericordia, le ha parecido bueno que aquellos que no han dispuesto de la palabra sean salvos a través de la creación y de la conciencia. Y esto se debe de extender no solamente a aquellos que han vivido en otros tiempos distintos al Evangelio, o a aquellos que no han recibido nada de palabra escrita por parte de Dios, sino que también lo debemos de aplicar con aquellos que han sido asesinados o que han muerto en algún tipo de accidente, siendo niños, bebés, embriones, como un aborto, y también personas con enfermedades o discapacidades. Si nosotros le damos al Evangelio, entendedme, tanto valor
como para decir, aquel que no reciba el Evangelio irá al infierno. Si nosotros tratamos al Evangelio como un Dios, y esto también pasa, desgraciadamente nosotros podemos caer incluso, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, en la bibliolatría. Es decir, hay personas que no es que amen a Dios, aman la letra de la palabra de Dios y se convierten en personas, pues como lo vemos con los fariseos y los escribas y los saduceos, ¿no? En legalistas, en personas que usan la Biblia para darte con el libro en la cabeza. Hay personas que son así, que son capaces de idolatrar el Evangelio, idolatrar la palabra y no adorar a Dios. Entonces nosotros no podemos idolatrar tampoco la palabra. Nosotros debemos de adorar a Dios. Y aquellas personas que idolatran tanto la palabra quieren juzgar a los demás a través de su filtro, que es la palabra como máxima, incluso por encima de Dios. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay personas que no pueden recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque son bebés. ¿Qué sucede con los bebés que mueren por enfermedades o por accidentes? ¿Qué sucede con aquellos niños que nacen con discapacidades tan grandes que no pueden hablar o no pueden razonar? ¿Cómo les puedo decir, acepta el Evangelio, si ni siquiera entienden lo que está pasando con su cuerpo? Que les tenemos que llevar al baño porque si no se lo hacen encima. Pues evidentemente Dios es misericordioso, pienso yo, con aquellas personas. Y con nosotros también. Por supuesto. Pero me refiero que Él mismo es misericordioso en medio de su ordenanza de debemos de predicar el Evangelio a todo el mundo y todo aquel que acepte mi palabra será salvo. Todo aquel que acepte a Jesús como su Señor y Salvador será salvo. Eso es cierto. Pero Dios también ha provisto de otras realidades, de otras posibilidades para que en su gracia, en su misericordia, otras personas también vayan a su presencia. Ese es el matiz. Entonces tú dirías, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Se podría entender como que sí, todos vamos por Jesucristo porque Él fue el sacrificio expiatorio, pero eso no quiere decir que la gracia de Dios sea vigente en todos los casos que hemos visto incluso en el capítulo 2 de Romanos. Digamos, el Señor Jesús también lo expresa así, sobre todo en Juan. El que conoce al Padre me conoce a mí. Y el que me conoce a mí conoce al Padre. Ajá. Entonces, todo aquel que se acerca a Dios, Dios Padre o Dios en general, a través de la creación, porque la creación habla de un creador, o a través de la conciencia, porque la conciencia habla también de Dios, porque Él la puso, pues evidentemente también se está acercando a Cristo. Y por supuesto, en los pecados de aquellas personas que han vivido en otro tiempo y que no han recibido el Evangelio, pero aún así se acercan a Dios, esos pecados han sido limpiados por Cristo también. Así que por supuesto que se sigue manteniendo que Jesús es el único camino y la única verdad y es el único que nos lleva a la vida. Lo único es darle el entendimiento completo o completo, porque nunca se llega nunca llegas al entendimiento de todo, pero sí a Y entender un poquito las dos cosas. os comento esto no solamente porque existen, pues, como digo, ¿no?, personas, creyentes o iglesias evangélicas que le dan tanta fuerza a sus dogmas, a su confesión religiosa o a los credos también, como el credo apostólico, sino que también existen otros movimientos religiosos como por ejemplo los mormones, que también piensan igual. Los mormones le dan tanto valor a que debe de existir una palabra, una revelación específica para que tú seas salvo, que ellos inventaron el libro del Mormón. Un libro en el cual se muestra, según ellos, que Jesús, en algún momento el Señor, envió a un ángel, a un mensajero, a América, para que les revele la palabra de Dios. Y para que ellos también acepten el Evangelio. Porque solamente a través de ese Evangelio pueden ser salvos. Y es por eso que cuando lees, pues, el libro del Mormón, verás cómo supuestamente ahí hay una pseudohistoria de cómo avanzaron los pueblos también de forma paralela a Israel y compañía, pues cómo avanzaron los pueblos supuestamente en América y cómo supuestamente un ángel llevó el mensaje, la buena noticia también allí,
y pues todas estas cosas que tienen estas religiones. Entonces, pues movimientos como los mormones o estas iglesias, pienso yo, le dan un valor que Dios mismo no lo muestra en su palabra. En su palabra, en Romanos 2 y en otros textos, nos muestra que el Señor también juzga a través de la creación y a través de la conciencia para saber si alguien va con Él o va a espaldas de Él. Si alguien va a bendición o a condenación, que es lo que vemos aquí en Romanos capítulo 2. Y ya por último, para acabar, no quisiera hacerlo sin mencionar también que la depravación de los gentiles siempre, por supuesto, fue notoria, y así lo expresa Pablo en Romanos 1, y es por ello por lo que con los judíos, como lo veremos ahora en el capítulo 2 y también más adelante, no se menciona de forma directa ciertos pecados que serían incluso escandalosos, ¿verdad? Como lo vimos el domingo, el de la homosexualidad. Y desgraciadamente esto ha confundido a varias personas, incluso en la actualidad, pues creen que como Jesús no señaló ciertas prácticas sexuales, como por ejemplo la homosexualidad en los evangelios, como sí lo hizo Pablo, pues creen que Jesús de algún modo fue más tolerante acerca de estas prácticas sexuales. Y esto es un mal entendimiento del contexto, porque claro, en contraposición, el apóstol Pablo sí habla abiertamente, como lo hemos leído el domingo, en Romanos 1, acerca de que la homosexualidad fue una prueba más de la depravación humana. Entonces hay personas que a la hora de leer la palabra de Dios dicen: Jesús es la clave de cómo entender la palabra inspirada por Dios. Y si Jesús no denunció directamente, con detalle, que la homosexualidad es un pecado, eso quiere decir, dicen estas personas, que la homosexualidad no es un pecado. Y esto es un gran error, porque debemos de entender que Jesús se movió principalmente por Judea. Es decir, se movió principalmente en medio de una nación que tenía una mayor moralidad, pese a tener también sus pecados. ¿Por qué? Porque disponían de la revelación escrita, de la ley escrita. Y por tanto disponían de los 10 mandamientos y demás cosas, ¿verdad? Y sin embargo, cuando Pablo comienza con sus viajes misioneros, en lugares donde no había llegado en absoluto la palabra de Dios, pues evidentemente el apóstol Pablo se encontró de todo. Y al encontrarse de todo, incluso dentro de la iglesia, no solamente la homosexualidad, sino incluso padres acostándose con hijos que mataban a sus padres, y de todo tipo de caos, el apóstol Pablo comienza a escribir y a denunciar todos estos homicidios, todos estos pecados, todas estas actitudes. Es normal, porque Pablo fue más allá. Y quería aclarar esto porque el tema de la homosexualidad se trató el domingo, y quería mencionar eso porque creo que es importante. Jesús, es cierto que no habló directamente en contra de la homosexualidad, pero también marcó directrices, marcó principios que hablaban acerca del matrimonio, que eso nos debe de marcar pautas también con el asunto del matrimonio. Jesús suscribe lo que aparece en Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? A su imagen y semejanza, para que ellos sean una sola carne en el contexto del matrimonio. Y eso ya rompe con diferentes prácticas sexuales que además están condenadas fuera del matrimonio. Ya no solamente deja atrás o deja a un lado la homosexualidad o la bigamia o las relaciones sexuales entre familiares y tantas cosas que aparecen en las cartas, sino que en general deja todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio, porque toda relación sexual fuera del matrimonio es inmoral, es pecado, ¿verdad? Y bueno, pues os comparto esto porque en este capítulo aprendemos algo que resulta evidente. Los judíos disponían de la ley escrita de Dios, de la revelación especial, y eso de algún modo les dio una mejor moralidad, pero no la suficiente. Sin embargo, los gentiles, debido a que solo disponían de la revelación general, y además los judíos no supieron compartirle la especial,
pues su depravación, su degeneración era mucho mayor. Por esto, hermanos, debemos ser más certeros y sabios cuando tratamos con personas que no tienen ningún tipo de base espiritual, pues es normal que ofrezcan más rechazo, pero aún así nosotros somos llamados a ir a todo el mundo, a hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.